Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su hermano Antonio Valentín, una vez más aquí en su programa Interpretación Bíblica. Estamos muy contentos de poder llegar nuevamente con usted para continuar las enseñanzas de la palabra del Señor, como siempre, esperando de que ellas les edifiquen y les bendiga de gran manera. Queremos exhortarle a cada uno de ustedes que nos den un like, amén, si están siendo edificados y están recibiendo esta palabra del Señor para bien de sus almas. Y así igualmente que les invito a que puedan suscribirse también en nuestro programa Interpretación Bíblica, para que así cuando surja una nueva temporada, un nuevo episodio, un nuevo programa, usted puede recibir ya, ¿verdad? El aviso de que estamos vigentes para escuchar una nueva palabra del Señor. Así que dos cosas sencillas: nos dé un like si se está edificando, si está aprendiendo, si ha aprendido cosas nuevas con nosotros, y además también que se pueda suscribir a nuestro programa de interpretación bíblica, para que así también usted pueda recibir el alerta de un nuevo episodio, un nuevo programa, una nueva enseñanza. Hoy estamos aquí desde Buffalo, Estados Unidos, Buffalo, New York, Estados Unidos, aquí pasando esta temporada navideña, aquí con la familia de mi esposa Leslie Ann, y estamos muy contentos. Mucho frío por acá, alabado sea el nombre del Señor, pero aquí igualmente pues estamos siempre funcionando y trabajando en la obra del Señor. Dios siempre nos demanda esa actitud. Así que alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a continuar Apocalipsis y vamos a hablar hoy sobre los 7 sellos, a comenzar a hablar sobre los 7 sellos, y estuvimos dialogando en ese capítulo 5 la última vez que estuvimos hablando sobre el Cordero inmolado, aquel que fue digno de recibir el rollo, porque no había nadie que pudiese recibir el rollo, pero allí estaba el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, y lo presenta como ese Cordero, ya que Juan nos habla: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense que cuando estamos viendo ese capítulo 5, estamos viendo un Cordero que está inmolado, que significa que ha pasado por un proceso de sacrificio, pero está de pies en el trono, delante del trono de Dios. Y eso tiene un significado muy amplio, y nos está hablando sobre la victoria sobre el pecado. La victoria, el pecado que nos condenaba a nosotros, fue vencido a través de Cristo Jesús en la cruz, a través de su sacrificio, quitando una vez por todas nuestra culpabilidad. Quiere decir que nuestra conciencia ya es limpia, porque hemos sido justificados por medio de Jesucristo para nuestra salvación, y hay que darle gracias a Dios. Pero también el Cordero en pies significa que Él venció la muerte. Y la muerte es, como decimos, el último enemigo en que será derrotado. Pero aquí nos está presentando una victoria sobre la muerte, porque resucitó. Y es interesante esto, porque Romanos capítulo 6 nos habla a nosotros de que nosotros también seremos resucitados juntamente con el Señor Jesucristo, en ese sentido de la vida, de la muerte espiritual a la vida espiritual, de una creación antigua, dañina, defectuosa, a una nueva creación en Cristo Jesús. Una creación transformada por Dios, una regeneración. Quiere decir que estamos viendo la derrota sobre el poder del pecado que nos condena, pero el efecto de Dios, resucitarnos juntamente con Cristo en esa esfera espiritual. Claro, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos está hablando a nosotros sobre una resurrección corporal. Habían incógnitas, habían preguntas entre los hermanos, porque el pensamiento griego estaba difundido, y que la materia es mala, y que la materia no va a tener más oportunidad. A la hora que el hombre muere, pues ya se acabó todo. Pero Pablo nos habla a nosotros sobre una transformación de esta materia. Nos habla que este cuerpo corrupto se vestirá de incorruptibilidad, será transformado en ese momento de la parusia, y de donde aparecerá nuestro Señor Jesucristo.
Y todos esos detalles teológicos, catológicos son especial, muy interesantes, muy importantes de tener en presente, porque tenemos que definir a través del texto bíblico todos esos argumentos importantes que nos ayudan a poder entender nuestra fe y hacia dónde nosotros nos dirigimos. Pues mire, en el capítulo 5 vemos a este cordero que se le entrega ese rollo y es una referencia. Estoy dando un repaso, ¿verdad?, de lo que hablamos la otra vez, y ese sello representa, o ese libro, o ese pergamino, o ese rollo con esos 7 sellos representa la autoridad y el poder que se le ha dado a Cristo Jesús para dominio de todas las cosas. Por eso es que la Biblia dice que Él tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, donde todos tendremos que comparecer ante su juicio, donde toda rodilla se doblará ante Él, porque Él es digno de tomar el rollo con los 7 sellos. Ese rollo representa aquella autoridad que se le ha dado para poder ejecutar el juicio y poder vengarse, de acuerdo al versículo más adelante que nos habla, desde el versículo más adelante, que desde el versículo 10 de este capítulo, que nos está hablando sobre la venganza. Y ya cuando se abre el primer sello, estamos en materia en este momento. Cuando se abre el primer sello, quiero decirles que estoy utilizando la Biblia textual de la edición cuarta, la Biblia textual de la edición cuarta. Hoy no estamos usando Reina Valera y quizás alguna palabrita que sea un poco diferente, pero tiene todo el mismo sentido. Y me llama la atención este capítulo donde nos habla sobre los 4 jinetes, lo que llaman los 4 jinetes de Apocalipsis. Esa es la forma en que generalmente se han bautizado, se han nombrado estos 4 jinetes que surgen desde el versículo 1 de aquí del capítulo 6, porque ya estamos en el capítulo 6. Es interesante esto. Hay 2 escuelas que interpretan este texto. Quizás hayan otras escuelas más, pero estamos viendo una escuela dispensacional, fundamental, pretribulacionista, que pueden interpretar este texto hacia el futuro, hacia eventos del futuro que aún no han acontecido. Pero tenemos que tener en consideración que Apocalipsis es un libro histórico, un libro donde se escribe ante una situación histórica donde la iglesia está siendo perseguida, ha sido perseguida desde sus comienzos. El judaísmo, los mismos judíos persiguieron a Cristo. Los mismos judíos persiguieron a los primeros cristianos, especialmente los cristianos griegos. Igualmente, las persecuciones a través del Imperio Romano. Y estamos viendo unos eventos históricos bien interesantes, porque Apocalipsis es un libro muy unido a los acontecimientos de los años 60, 70 de la era cristiana. Y cuando estamos hablando de 60, 70, estamos hablando sobre un acontecimiento destructivo, donde Jerusalén, la ciudad santa, está siendo sitiada por los romanos, pero dentro de ella hay unos acontecimientos también sociales, culturales, políticos, religiosos. Inclusive cuando los romanos pudieron entrar a la Tierra Santa, ya la tercera parte de ella había sido destruida, encontraron personas muertas, había destrucción, había ruina. Habían grupos de ellos que se habían unido en bandas, tomando el control religioso, autodominándose mesías. Se mataban entre unos a ellos. La comida escaseó. Muchos murieron de hambre. Mujeres cocinaron a sus propios hijos. Algo que es lamentable, horrorífico en la historia.
Y todo este evento no podemos obviarlo, porque hay una conexión importante. Por eso le dije que hay dos escuelas. Está la escuela dispensacionalista, que nos mueve este capítulo 6 quizás para eventos del futuro, de lo que llaman la gran tribulación. Pero está la escuela histórica, la escuela preterista, que nos enseña que Apocalipsis, especialmente el capítulo 6, tiene un anexo importante con el capítulo 24 de Mateo. Si nos ponemos a analizar cada caballo, cada jinete que se presenta en la misma, podemos intervenir con un texto bíblico que se relaciona de Mateo 24 con el capítulo 6 de Apocalipsis. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el capítulo 24 de Apocalipsis, igualmente vuelvo a decir, hay dos escuelas: escuela dispensacionalista pretribulación, que habla sobre eventos del futuro. Y les voy a decir esto: hay que ser bien responsable con lo que estamos leyendo y con lo que vamos a enseñar. No descartamos que cada iglesia en su temporada, en su época, ha tenido que contextualizar estos eventos, porque igualmente hemos estado viendo en el día de hoy acontecimientos que vamos a describirlos como importantes en la historia nuestra hoy, aunque ocurrieron en la historia en el pasado. Capítulo 24, Jesucristo está hablando sobre la destrucción de Jerusalén, en vivo y a todo color. Y el capítulo 6 de Apocalipsis nos hace referencia a ella. Y por lo tanto vamos a estar leyendo. Mateo 24 nos habla sobre guerras, sobre hambre, sobre pestes. Nos habla sobre una paz que viene, pero detrás viene la destrucción. Nos habla sobre acontecimientos bélicos, sobre persecuciones. Nos habla prácticamente un escenario destructor, cuando nos habla referente a la Jerusalén religiosa, política, cultural, con sus grandes murallas. Vemos a Jesucristo contestarle preguntas a sus discípulos concernientes al texto. ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo se cumplirá y la venida tuya? Porque Cristo le estuvo hablando sobre el derrumbamiento de los muros de Jerusalén y la destrucción una vez más de aquel elemento religioso importante. Usted ve que estamos hablando de muchas cosas importantes dentro del mismo. Quiere decir que Cristo estuvo hablando sobre esta gran tribulación que pasarían los judíos en el año 70, y dijo estas palabras, claro: y tribulación como esta no habrá. Dice no habrá, porque está hablando sobre la magnitud del sufrimiento, de la destrucción que experimentaron los judíos dentro de la sedición y la destrucción de la misma. Interesante poder ir a la historia cuando Josefo nos habla sobre históricamente que él fue prácticamente testigo ocular sobre estos acontecimientos, y en su libro nos plasma los horrores terribles que pasó Jerusalén. Pero vamos a comenzar a leer Apocalipsis capítulo 6 verso 1, y dice el primer verso: y vi cuando el corderito, mira cómo dice la versión textual, no dice el cordero, dice el corderito, abrió uno de los 7 sellos, porque el cordero o el corderito tiene ese poder y esa autoridad dado por el Padre. Dice, abrió uno de los sellos. Habíamos hablado anteriormente que los sellos debían de ser abiertos por aquel que era digno. Por lo tanto, nadie podía abrir un sello apenas de que lo ejecutaran, de la seriedad tan inmensa sobre este contenido. Y dice, y oí uno de los 4 seres vivientes que decían con voz de trueno, sal, sal. Y cuando Juan mira, y aquí que viene un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer.
Quiere decir que este caballo blanco tiene un símbolo importante. Vuelvo a mencionar que la escuela dispensacional pretribulacionista entiende y cree que este personaje es el anticristo. Fíjese que el término anticristo es un término juanino, y Juan no se refiere a un personaje específico. Juan se refiere a que a los anticristos son aquellos que niegan al Padre y niegan al Hijo. La palabra anti, una proposición griega que decir en contra de Cristo, en contra de la cruz. Pablo lo designaba como los enemigos de la cruz. No estamos diciendo que no haya un personaje destacado que se llame quizás el hombre de pecado, el anticristo, como así sucesivamente nos han estado enseñando. Pero la escuela pretribulacionista piensa de que este personaje, este jinete de caballo blanco es el anticristo. Desde mi punto histórico, de mi punto de interpretación escatológica, yo creo que el caballo blanco representa el elemento de la paz. Acuérdense que el concepto blanco en las escrituras tiene que ver con elementos de pureza. Y dice que salió para vencer. Quiere decir que la paz siempre viene antes de la guerra. Acuérdense que la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ya estamos usando un texto y anexándolo a este texto. Este caballo blanco, este jinete que está montado en un caballo blanco, tenía un arco. Y fíjese que no dice que tenía una flecha. Cualquiera pues puede pensar que tenía sus flechas también, por el cual es el elemento defensor. Pero en este caso tenía un arco y dice que salió para vencer. Y este elemento se interpone, ¿verdad?, como una introducción importante dentro de las esferas políticas, religiosas, culturales de la sociedad de judía, posiblemente romana, que eran los que habían colonizado toda aquella región y dominaban sobre toda aquella región. Uno de los elementos que tenemos que mirar aquí es que hay algunos que creen que Apocalipsis está hablando sobre Roma como su enemigo. Pero yo soy de la tesis que creo que el Señor está hablándole a la Jerusalén, a la Israel antigua, aquella que negó a Cristo, aquella que perdió ese elemento importante, donde Dios tiene que entonces desarrollar un pueblo nuevo de dos naciones o de dos etnias, judías y gentiles, sin ninguna esfera política y religiosa de una Israel antigua. Por lo tanto, esa Israel antigua que representa esa esfera política, religiosa y cultural que niega a Cristo verbalmente, en aquel momento que le dice, cuando Pilato le dice, ¿qué hago con Jesucristo? Crucifíquenle. Y él se lava las manos y los judíos gritan que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Ellos estaban maldiciéndose en ese momento. O cuando Jesucristo está frente a ella en aquel monte y le dice, si supiera lo que hoy es para tu paz, pero no quisiste. Y Cristo llora, porque como quise juntarte como las gallinas juntan los polluelos, así quise juntarlo a ustedes, pero ustedes no quisieron. Se rebelaron contra el plan divino de una transformación cultural, política y religiosa. El Mesías, el que había de venir para redimir al mundo entero. Pero los judíos no quisieron. Y eso es un elemento bien importante porque Cristo está presentando la paz, pero ellos no quisieron la paz. Y el Señor le decía claramente, si supiera que lo que viene es destrucción y ruina para ti. Quiere decir que el primer caballo que vemos aquí, que es blanco, representa aquella paz que los judíos rechazaron. Claro, históricamente lo estamos viendo en nuestro contexto político, religioso,
étnico. Vemos la paz como un elemento importante para traer acuerdo entre las naciones. Pero lo que tiene unido a las naciones y separadas de un conflicto bélico es exactamente los acuerdos entre ellos para evitar un colapso, para evitar que presionen un botón y envíen esos proyectiles. Y hemos estado viendo en estos días cómo las guerras se han ido desarrollando. Pero el elemento de la paz es un elemento importante. Por eso las Naciones Unidas en sus acuerdos buscan desarrollar elementos de paz. Salen para vencer, pero resulta ser que la paz tiene su límite. Por eso es que el texto dice que cuando busquen paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Entonces podemos decir que Jerusalén, sus políticos, sus religiosos, buscaron tener una paz con el Imperio Romano. Pero lamentablemente los otros grupos como los celotes y otros fanáticos religiosos crearon un panorama que provocaron esa destrucción interna entre ellos mismos. Y después todo el huracán, la tormenta romana sobre Jerusalén. Por eso la Biblia dice, y no habrá piedra sobre piedra que no sea removida de este templo. Y los romanos cuando entraron tuvieron que desplegar piedras para poder obtener el oro. Aquello fue una destrucción total. Por lo tanto, cuando lo que era para ellos, para su paz, ellos no lo quisieron. Y aquí dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, sal, y salió otro caballo. Ese caballo era rojo encendido. Mire cómo dice, rojo encendido. Acuérdense que estoy leyendo la versión textual que está más cercano a los manuscritos más confiables. Rojo encendido. Y el que lo montaba le fue dado quitar la paz. Usted está viendo el elemento que estamos hablando desde ahorita. Quitar la paz. Entonces vamos por buena línea de interpretación. Porque en la interpretación está la regla de los paralelos, donde hay textos que se interpretan con otros textos arriba o abajo o en otro capítulo. Por lo tanto, ya es que está hablando de la paz que se quita. Porque el primero caballo era la paz. Es un símbolo de la paz. Pero ya aquí este jinete, que es el rojo encendido, fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Y que se mataran unos a otros. Y les fue dado una gran espada. Entonces estamos hablando aquí de conflictos. Estamos hablando de guerras. Volviendo al capítulo 24, Jesucristo dijo claramente que los padres entregarán a los hijos y los hijos entregarán a los padres. Pues muchos lo interpretan como la persecución a la iglesia. Y podemos decir que sí, está bien. Pero Cristo estaba hablando sobre el conflicto interno. Cuando los romanos asediaron a Jerusalén, la lucha que había interna de entre aquellos judíos que estaban allí, hasta haciendo una relación con el capítulo 24 de Mateo, que dice que dentro de los muros de Jerusalén comenzaron a matarse unos a otros porque la paz fue quitada con un elemento de juicio. Ahora, no podemos decir, tenemos que tener cuidado, no podemos estar diciendo que Dios quita la paz y Dios la pone. Claro, el Señor no proveyó nuestra paz en ese sentido soteriológico, redemptivo, pero en el sentido social, en el sentido de la entrega al hombre al pecado. El hombre tiende a buscar más conflictos que relaciones de paz. No estamos diciendo aquí que el Señor quitó la paz. No estamos diciendo que cuando hay una guerra es porque el Señor quita la paz.
Las guerras son consecuencias de los conflictos internos egoístas, el narcisismo político que busca dominar y engrandecerse sobre todas las otras naciones. Pero proféticamente podemos decir que el Señor en esta ocasión, porque ya Dios había hablado como el día grande de Jehová, el día grande de Jehová profetizado desde los profetas menores concerniente al nuevo templo que está establecido en Jerusalén, reconstruido y hermoseado por Herodes. Entonces estamos viendo nosotros que la paz es quitada, porque la paz se interpuso al principio como una introducción muy necesaria para nosotros poder entender que Dios siempre ha buscado la paz entre los hombres y que quiere que en Cristo Jesús los hombres se reconcilien con Dios, porque la transformación del hombre puede detener esos conflictos internos, pero también conflictos externos. Y este elemento es importante mirarlo proféticamente. Esto es algo bien detallado que tenemos que analizarlo. Tenemos que sentarnos y no estar hablando como el papagayo y estar escuchando todas esas barbaridades que las personas hablan, ¿verdad? Por ahí, las guerras que han pasado en el día de hoy, los conflictos entre Rusia y Croacia y todos esos países que están en conflicto, mire, es porque el elemento de la paz no está. Pero todas estas cosas son como eslabones, como decimos, que crean daños colaterales. Fíjese que Mateo estuvo hablando sobre rumores de guerras, conflictos bélicos, pero también estuvo hablando sobre las enfermedades y sobre el hambre. Porque cada vez que hay una guerra, los elementos económicos van siendo usados para concentrarse en armamentos y en poder suplirle alimentos a los involucrados en las guerras. Pero la sociedad queda sin alimento y viene el hambre. Y detrás del hambre viene la enfermedad. Y después de la enfermedad viene la muerte. Y Cristo Jesús estuvo explicando eso detalladamente, diciendo que las guerras vendrían, las enfermedades vendrían, el hambre vendría, la muerte vendría, falsos profetas, falsos cristos. Qué tremendo. Y dice claramente la espada, porque la espada es una representación en este texto de la guerra. Aunque vemos otros textos bíblicos que la espada es un símbolo de la palabra de Dios, pero en este caso no es la palabra, es el juicio, la guerra. Y yo estoy terminando. Esto es un elemento que hay que saber entenderlo. Y nos vamos a quedar aquí con estos dos caballos, con estos dos jinetes. Continuaremos en otra ocasión sobre los otros jinetes y los otros juicios que se ven aquí. Queremos decirle claramente que Apocalipsis es un libro donde nos muestra a un pueblo de Dios sufriente, pero a un Dios que pelea y lucha por él. Por lo tanto, Jerusalén como nación histórica, en el mismo Apocalipsis, en las mismas cartas que Juan les envía, nos habla sobre aquella donde Satanás tiene su trono, y no es el Imperio Romano, ni es allá Roma en el Vaticano, sino está hablando de Jerusalén. Está hablando de los judíos enemigos del Evangelio, aquellos que rechazaron a Cristo, oiga, voluntariamente, deseando más el juicio y la destrucción sobre ellos. Así que no puede confundir usted a la Jerusalén que rechazó a Cristo, que el Señor ya quitó su mirada de ella como nación, cultural, religiosa y política,
Él ha puesto en una iglesia su nuevo pueblo, el misterio escondido. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de idolatrar a esta nación, porque los israelitas de hoy no son los mismos de aquellos. El nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel es la iglesia. Y algún día vamos a estar hablando sobre ese particular, apoyándolo con versos bíblicos. Así que tenemos que entender en el día de hoy que Dios nos está diciendo que se están cumpliendo profecías y aunque históricamente tienen su cumplimiento, estamos viendo definitivamente que lo que es escatológico tiene sus, sus impactos históricos. Así que estaremos continuando estos versos en el próximo programa y esperamos que usted se haya edificado con esta enseñanza en el día de hoy. Este ha sido su programa Interpretación Bíblica de su hermano reverendo Antonio Valentín, y le decimos que si usted se ha edificado, pues nos dé un like. No estamos pendientes de que todos estén de acuerdo con mi interpretación bíblica. Hay sus variaciones, pero siempre buscamos elementos más cerca para poder acercarnos más a la verdad de Dios y poderlo contextualizarlo para nuestro tiempo. Así que se puede suscribir igualmente a nuestro programa para que pueda entonces recibir las alertas de todas nuestras enseñanzas. Este ha sido su hermano Antonio Valentín en su programa Interpretación Bíblica. Dios les bendiga y Dios les guarde.